Muy buenos días tengan todos. Bienvenido al programa número 1 de El Búnker, cuando es 29 de febrero, finalizando el segundo mes del año. Quien les habla, el capitán y periodista Ismael Márquez. Antes de entrar en materia, quiero explicar que el búnker se remodela completamente. Afortunadamente, cuento con el apoyo del licenciado Daniel Araujo, quien fungirá desde este momento como el productor y le dará verdaderamente una calidad al búnker, calidad que ustedes se merecen. Asimismo, explico que el búnker se renueva completamente en cuanto a su contenido. Nos vamos a especializar específicamente en la historia militar de Venezuela, de Hispanoamérica y del mundo. Asimismo, vamos a tener dos segmentos que van a ser muy interesantes. Uno de ellos se va a llamar, o se llama, El Libro Negro del Comunismo, donde explicaremos los crímenes de cada uno de los líderes del comunismo en el ámbito internacional. Y otro segmento que se denomina Los Políticos de Judas, donde desenmascararemos a cada uno de los políticos venezolanos que ha traicionado la lucha libertaria por dinero y en perjuicio del pueblo venezolano. Dicho esto, entramos en materia. El programa de hoy trata sobre la cantidad desmedida de generales que existen en las Fuerzas Armadas de Venezuela. Y esto tiene un trasfondo y una explicación en la historia. En el siglo XIX se produjo en Venezuela una de las revoluciones más inútiles y sangrientas después de la Guerra de Independencia. Me refiero a la Guerra Federal de 1857, que en sus inicios la comandó un cuatrero y delincuente que fue Ezequiel Zamora, que se autodenominó general del pueblo, cuando realmente era un asaltador de camino y robaganado o avigiato. Y el otro, un hombre bastante débil de carácter, pero con mucho dinero, que era el general Juan Crisóstomo Falcón, quien contó con una mano derecha el primer gran corrupto de la historia de Venezuela, como fue Antonio Guzmán Blanco. Bien, como sabrán, la guerra federal enlutó a la patria desde 1857 a 1863. 5 años de guerra. 5 años de una guerra interna, fratricida, que desoló los campos agrícolas y sembró de sangre o inundó de sangre al país, en aras de la ambición desmedida de los que se denominaban liberales, en contra de los conservadores. Al principio la guerra la empezó ganando el bando conservador, siendo su principal figura el general y héroe de la independencia, José Antonio Páez. El liderazgo, porque hay que reconocerle que tenía mucho liderazgo, de Ezequiel le llevó a ganar la batalla de Santa Inés en la provincia de Barinas, lo que fue prácticamente el descalabro de los conservadores. Sin embargo, cuando asesinan desde su misma fila a Ezequiel Zamora, los liberales sufren un descalabro y Juan Crisóstomo Falcón no tenía ni la voluntad, ni el liderazgo, mucho menos la capacidad militar, táctica, estratégica para liderar la revolución federal.
Sin embargo, del lado de los conservadores tampoco había mucha disciplina que dijéramos. Sin embargo, el general Antonio Guzmán Blanco, como ya dije, quien será el primer gran corrupto de la historia patria, se le ocurrió una excelente idea para lograr la unidad de los caudillos en cada una de las localidades de Venezuela. Y aquí es donde viene la gran idea que se le ocurrió a Guzmán Blanco. Y fue cuando le dijo en su momento a Juan Crisóstomo Falcón que le entregara un sinnúmero de legajos o nombramientos de generales para entregárselo a cada uno de los caudillos. Un pergamino en blanco donde decía, por disposición de la Comandancia General de la Guerra Federal, se nombra general a fulano de tal. En ese espacio donde iba el nombre del beneficiario, iba en blanco. Cuando Guzmán Blanco se entrevistara con cada uno de los caudillos, inmediatamente iba a sacar ese legajo, colocaba el nombre y le entregaba el nombramiento. ¿A qué se disponía? ¿Cuál era la finalidad de estos nombramientos? Sencillamente era prostituir el grado de general y lograr que los generales liberales se pelearan entre ellos y no amenazaran el poder de Juan Crisóstomo Falcón ni de Guzmán Blanco. Y eso le funcionó. De ahí se originará el periodo más fuerte del caudillismo, que llegará a su fin en el año 1903 con la batalla de Ciudad Bolívar, donde vence el que será posteriormente presidente de Venezuela, el general Juan Vicente Gómez. Ahora, en la época actual, Venezuela o las Fuerzas Armadas venezolanas tienen más de 2.000 generales, más generales que la OTAN, más generales que Rusia, incluso más generales que China. Y Rusia actualmente libra una guerra en Ucrania. Y la OTAN es la unidad de varios países europeos con Estados Unidos y Canadá. Sin embargo, no llegan a 900 generales. Rusia no excede de los 1.000 generales y China no excede de los 1.500. Entonces, ¿por qué tantos generales en Venezuela? Sencillamente para que no se logre la cohesión ni pongan en peligro el poder del gobernante actual. Asimismo, impide que un general quiera tener, digamos, ambiciones de tomar el poder. ¿Por qué? Porque entonces va a tener que recurrir a otros generales por apoyo, sobre todo de sus tropas. Muchos de estos generales que están en Venezuela no tienen comando de tropas. Actualmente son generales muchos de oficinas. Ocupan cargos que anteriormente ocupaba un mayor hasta un teniente coronel. Hoy hay generales de división que son jefes de oficina, con apenas una secretaria o 2 ayudantes. Hasta ese grado se ha llegado. Los únicos que tienen mando de tropas son los comandantes de brigada, porque ni siquiera los comandantes de SODI, que anteriormente eran divisiones. ¿Para qué? Precisamente para evitar que haya ambición de poder en los oficiales generales. Y los oficiales y los generales que están en los mandos de las brigadas son de excesiva confianza del actual régimen. Bien, llegamos al final de su programa El Búnker. Espero sus comentarios, suscríbanse, denle a la campanita y denle like, porque a YouTube eso le encanta, para más contenido. Hasta una próxima.